Hay un problema de asfixia. Cuando hay asfixia, lo primero que pasa es que hay una vasoconstricción pulmonar. O sea, la falta de oxígeno produce eso. Daño de los endotelios, edema pulmonar y acidosis con hipoxia. ¿Y qué va a haber? Daño de los alveolos, de los epitelios, o sea, de los neumocitos tipo 1, y vuelve a ver esto y formar membrana hialina. Los dos son iguales. O sea, la membrana hialina no distingue ninguno, pero sí el inicio. Y a esto se le llama síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. Es un pulmón de este recién nacido con membrana hialina, con enfermedad de membrana hialina por inmadurez del surfactante. Son pulmones duros, donde no hay oxígeno dentro de los alveolos porque están colapsados. En nuestro país hay un problema porque la geografía hace que haya alturas. Y hay una entidad que es eso, el edema de las grandes alturas. Este edema causa venoconstricción, incremento de la presión alveolo-capilar y salida de líquido de los vasos. Por lo tanto, hay edema. Este flujo irregular causa encharcamiento de los capilares, o sea, salida del líquido. Los mediadores producidos por los macrófagos, por las células endoteliales, hacen que esto sea igualmente persistente, el problema de la salida de los líquidos. Y es considerado, pues, estos como mediadores de la inflamación. Estos canales iónicos, como el canal epitelial de sodio, que es con gasto de energía, tratan de limpiar estos alveolos, pero pierden bastante energía. Entonces, esta hipoxia, o sea, poco oxígeno dentro de los alveolos, va a actuar sobre los macrófagos. Estos macrófagos van a hacer cantidad de liberación de estos mediadores, van a actuar sobre la membrana, sobre los neumocitos y sobre los endotelios, con gasto de energía, hasta que se agote y ya va a quedarse líquido acá porque ya no hay quien lo bombee. Hay venoconstricción e incremento de la presión en las arterias. ¿Ya? Con peso, con constricción arterial. Todo eso confluye a lo que es un problema del edema de las grandes alturas. Entonces, ustedes tienen que conocerlo y saber que existe en el país, hay una buena cantidad. Hipertensión pulmonar de las grandes alturas. No es una entidad patológica propiamente dicho, a diferencia de otros sitios, pero ahí está. El mayor aumento de las enfermedades cardíacas congénitas, allá acá en el Perú. El edema agudo. El edema agudo de las grandes alturas es el mismo mecanismo fisiopatológico que les he dicho. Es lo mismo. Ahí no hay intermediación más que el problema de la falta de oxígeno y de la adaptabilidad o de la adaptación de la persona a esa falta de oxígeno. Por eso cuando alguien va a una zona por decir, a Cerro El Pasco, de 10 personas, pues
2 sufrirán de este problema, de repente 8 no, o de repente 4 sí y 6 no. Eso es cuestión de adaptación. Unos sí lo hacen y otros no. Otra enfermedad crónica de las montañas. O sea, es más o menos la hipertensión pulmonar. O llamado enfermedad de Monge. Monge fue un fisiólogo peruano de la década de los 60. Estudió muchísimo esto y eso le sirvió a los norteamericanos para irse, por ejemplo, al espacio. La otra patología es la enfermedad del cuerpo carotídeo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Ustedes se acuerdan para qué sirve el cuerpo carotídeo? Es un vasoreceptor. Y por lo tanto, el estímulo constante de este vasoreceptor va a producir una autonomía de esas células y comienzan a proliferar. Y este es un tumor, hemodectoma o tumor del cuerpo carotídeo, o paraganglioma también se le llama. Bien, otro capítulo. Las neumonías o neumopatías, no neumonías, en el pulmón pueden dividirse de esta forma: constructivo o restrictivo. Los neumólogos utilizan mucho esta forma, no todos, depende de cómo es su escuela, para poder entender mejor las enfermedades pulmonares. Así que esta es una división teórica que sirve para entender algunas enfermedades importantes. Neumopatía restrictiva. ¿A qué se le llama eso? Es una enfermedad que produce menor expansión del parénquima y una disminución de la capacidad total. Esa es la característica. Bueno, acá hay una lista de enfermedades de lo que es las neumopatías intersticiales. ¿Qué cosa es neumopatía intersticial? Que el problema está a nivel de los septos alveolares, por si acaso, en los intersticios, el septo alveolar. Como ven, hay dos cosas, unas conocidas y otras no conocidas. Entonces, cuando un paciente, y esto es importante, llega a un hospital y lo ve un médico, cualquiera que fuere, no necesariamente un neumólogo, inmediatamente tiene que comenzar a buscar cuál es el problema. Pero para comenzar a buscar hay que preguntar. Y lo que se debe de preguntar es qué cosa fue la causa de su enfermedad. Claro, el paciente no va a decir exactamente: yo tuve un problema de inhalación de un tóxico, lo que fuere, pero preguntarle qué sucedió, dónde estuvo, cómo fue, y va a encontrarse que va a ser inhalantes, agentes inhalantes, orgánicos o inorgánicos, gases, dónde estuvo para que eso suceda y haga el daño a nivel del alveolo, toxinas. Si es un paciente oncológico, va a recibir quimioterápicos, preguntar si ha recibido bleomicina o si está tomando antibióticos y qué antibióticos. Si tiene procesos infecciosos, eso se va a tener que averiguar, porque los causantes de enfermedad intersticial infecciosos son los virus, principalmente los virus. Aquí ya puesta la tuberculosis, eso es dudoso, igual que el neumocistis, también es dudoso.
O sea, toda enfermedad intersticial pulmonar que se sabe la causa está en este lado. Pero a veces uno le pregunta y le pregunta y le pregunta y no sabe cuál es la causa. Y uno no identifica en el proceso del estudio del paciente, no identifica una causa conocida, se le llama causa no conocida. Y hay formas de identificar estos tipos, porque el radiólogo, el clínico y el patólogo tienen que estar de acuerdo para decir que es una neumopatía intersticial idiopática. Y dentro de ellos está lo que se llama la neumonitis intersticial usual, una forma idiopática de enfermedad fibrótica pulmonar. Las neumonitis intersticiales descamativas, otra forma. Las bronquiolitis obliterantes, otra forma. Las bronquiolitis respiratorias, la neumonía inespecífica, o sea, neumonía intersticial, o neumonitis intersticial mejor. Neumonitis intersticial linfocítica, la neumonía intersticial aguda, y a propósito de este agudo, el término que se usó, porque el primero que lo describió fue Hammond Rich, y se le llamó el síndrome de Hammond Rich. Y pues en algunos libros hemos visto de que a una neumonitis intersticial crónica le llaman el síndrome de Hammond Rich, que eso no existe. El único que existe es una neumonía intersticial aguda. Ese es el Hammond Rich, por si acaso. Con un tiempo de evolución de 3 meses, no más. Con 99% de muerte. Después hay otras enfermedades de causa desconocida, ya saben, sarcoidosis, granulomas eosinófilos, o las hemorragias en síndromes hemorrágicos pulmonares, tipo Buster, Wegener, hemosiderosis idiopática, etc. ¿En qué consiste este problema? En que el daño no está dentro de los alveolos, de las vías respiratorias, no está dentro, está afuera, donde el proceso inflamatorio está afuera. ¿Y qué va a producir esto? Daño por fuera de los espacios alveolares, producción de fibrosis, de fibroblastos, como ven acá, y pérdida de este espacio alveolar. O sea, es algo así como lo amputó. Y así comienza. En todo lado comienza a desaparecer fragmentos terminales de las vías respiratorias. Inflamación crónica y fibrosis. Y quedan así. Esto ya es una fibrosis organizada, antigua, una densa fibrosis. ¿Correcto? Ya ustedes conocen, el fibroblasto es un elemento muy potente para producir mediadores químicos, claro, dependiendo también de su estimulación. Y al final produce pues las matrices extracelulares, que es la colágena en primer lugar. Y así, esa es la traducción. Todo fibrosis, con pequeños espacios rígidos. Alrededor es tejido fibroso. Esto es lo que es la fase final de una enfermedad pulmonar restrictiva. La obstructiva, ven ahí, la traducción es la resistencia al paso del aire debido a una obstrucción completa o parcial de la vía respiratoria, desde la tráquea hasta los grandes o hasta los bronquios terminales.
o el respiratorio. Hay 5 entidades. 5 entidades. Bronquitis crónica, bronquiectasia, asma, bronquiolitis y enfisema. Entonces, cuando a alguno le pregunte el enfisema, ¿qué es? ¿Es restrictivo o obstructivo? Fácil, ¿no es cierto? Eso es un obstructivo. ¿Por qué? Es un aumento permanente anómalo de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio. Hay una destrucción de sus paredes, pero no hay ni fibrosis ni inflamación. Esa es la particularidad de un enfisema. La causa principal del enfisema es el cigarro y el medio ambiente. Ahí ven cómo llega a la nicotina hasta el espacio alveolar y la gran estimulación que se produce de los elementos que están ahí, macrófagos alveolo-pulmonares principalmente. Entonces, la nicotina llega también al vaso sanguíneo. Este produce una estimulación de las especies reactivas de oxígeno, o sea, los radicales libres. Van a actuar a nivel de los capilares. ¿Para qué? Para que los capilares suelten a los neutrófilos y aumenten estos radicales libres. La liberación, o mejor dicho, la presencia de los neutrófilos y los macrófagos activados van a hacer que se suelte la elastasa, que es una enzima en el citoplasma de estas células. Esta elastasa liberada necesita que haya un elemento contrario a ella para que lo bloquee. Pero resulta que estos radicales libres producidos, estimulados por el cigarro, inactivan a esta antielastasa, o sea, una antiproteasa. Lo bloquea. Por lo tanto, esta enzima, esta elastasa, ¿qué va a hacer? Va a lesionar la pared del bronquiolo respiratorio. Uno se pregunta, ¿qué cosa hay en el bronquiolo respiratorio, en la pared del bronquiolo respiratorio que dañe esta elastasa? Las fibras elásticas. Entonces se dañan las fibras elásticas. ¿Y para qué sirven las fibras elásticas? Para mantener en una posición y en un tamaño estos espacios aéreos respiratorios. Si no hay la fibra elástica, todo se dilata, se hace como un globo. Y ese es el problema del enfisema. Mientras esto es normal, en esta posición, esta es la estructura normal, en un enfisema es esto. Esto se llama enfisema centrolobular o centroacinar. Y en este otro esquema están viendo que ya no solamente son el bronquiolo respiratorio, sino los alveolos también. Entonces esto se le llama enfisema panacinar. La deficiencia que hay es una deficiencia, como dice ahí, funcional de la alfa-1 antitripsina, que es la antielastasa, que se produce normalmente en otro sitio. Se produce más en el hígado. Entonces,
si es bloqueado esta antielastasa, o sea, esta alfa-1-antitripsina, la elastasa puede hacer todos estos daños. Por eso que el cigarro, la nicotina, es el principal agente que bloquea a la antielastasa. Bueno, esta es una tomografía donde se ve el pulmón muy aireado. Todo lo que está de color es por el sistema vascular. Ahí están los dos tipos de enfisema. Mientras este es el centro acinar o centro lobular, donde quedan todavía parénquima más o menos conservado y cantidad de espacios quísticos ya muertos, porque eso no sirve. En este otro prácticamente es todo. Este es un centro acinar, se ha producido por la nicotina o por el cigarro, por el smog del medio ambiente. Este otro es una enfermedad genética por deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Otro ejemplo, la parte más oscuras, es porque ahí está el problema de la dilatación de esos espacios aéreos, enfisema centroacinar, porque el resto del parénquima todavía se conserva. De ahí está la causa. Los septos se rompen y son grandes sacos de espacio aéreo que está con aire expirador, que prácticamente ya no sirve. Esa es una especie de aire estancado, por decir así. No hay movilización. Por lo tanto, estos pacientes tienen ese problema: insuficiencia respiratoria, disnea. Esto es progresivo, por si acaso, no es que sea en un par de años, no, esto es en el transcurso de 20 años, 30 años. Cuando a los 20 años comienzan a fumar y comienzan a tener este problema, hay gente que dice, bueno, fumaré 10 añitos, pero ya con eso está fatal, porque sigue habiendo la enfermedad y progresivamente se sigue dañando. Unos 10 años más va a comenzar a tener eso. Progresivo. Tipos de enfisema, no solamente hay esos dos, no solamente hay el centroacinar y el panacinar, también está el otro que es el paraseptal, que significa que son enfisemas irregulares, son compensatorios. ¿Compensatorio qué significa? Que no hay un pulmón y el otro tiene que reemplazar, trabajar con los. Enfisema senil, el buloso. ¿Qué significa eso? Que se rompió en algún sitio el alveolo y el aire se mete por las áreas intersticiales, por los septos interloculares y llega hasta debajo de la pleura. Empuja la pleura y forma un globo. Ese es el enfisema buloso. El enfisema intersticial que se queda en el intersticio. Bueno, es el causante. Asma bronquial es una condición interesante que van a hacerlo en el seminario. Enfermedad crónica recidivante y es por una hiperreactividad de las vías respiratorias. Hay episodios reversibles de qué? De broncoespasmo. Y eso sucede porque hay muchos estímulos para que se produzca eso. Otra entidad que está dentro de las neumopatías obstructivas es la bronquiectasia. ¿Qué es? Ahí está. Dilataciones anormales, permanentes, que pueden ser congénitas también,
son pocas, pero la mayoría son adquiridas. En el congénito está el síndrome de Cartagena. Por su morfología pueden ser irregulares o tubulares. Esta es una enfermedad silente. La persona lo puede tener y ni cuenta se da, porque clínicamente no hay una manifestación definida, clara. Pero cuando aparece de repente una hemorragia o una sobreinfección causando tos y expectoración abundante, con fiebre y todo, dice, esto no es una bronquitis común, no es un problema viral o bacteriano, no, solamente eso no debe de ser. Entonces, cuando ya lo estudian, identifican que ese paciente tenía ya bronquiectasia. En otras palabras, la manifestación de complicación de una bronquiectasia es el que hace que el neumólogo diga tiene bronquiectasia, porque si no pasaría desapercibido. Donde se localiza generalmente en los lóbulos inferiores. No es difuso, por si acaso, son localizados. Aunque podría serlo también difuso, cuando es severo la cosa. Acá, por ejemplo, ya está avanzando acá. Y puede venir acá también. O sea, hay para todos los gustos. ¿Qué condiciones se asocian a la bronquiectasia? Procesos infecciosos. Post-procesos infecciosos. O sea, después de una infección, la secuela es una bronquiectasia. Están los causantes. Condiciones congénitas, o sea, ya vino dañado. Las diskinesias ciliares en las células esas ciliadas que les dije, la deficiencia del alfa-1-antitrypsina, que es toda una enfermedad, fibrosis quística, secuestro o el síndrome de Marfan. Son entidades que ya vienen congénitas. La inmunodeficiencia es otra. Hay muchos niños que tienen hipogamaglobulinemia, por ejemplo, y eso producen enfermedades infecciosas repetitivas. O sea, no es porque la gamma-globulinemia sea el causante de la bronquiectasia, no. Se asocia esta a gamma-globulinemia porque es un niño propenso a las infecciones de la vía respiratoria. Y esa repetición de la enfermedad infecciosa respiratoria produce bronquiectasia. ¿Correcto? Inhalaciones tóxicas, condiciones reumáticas, o sea, todo lo que son enfermedades autoinmunes y otras. Bien, a ver. Bronquitis crónica. ¿Quién ha escuchado el término de bronquitis crónica? Localización, el bronquio. ¿Cuál es su característica histológica? Hiperplasia de las glándulas mucosas. Aumento de secreción. ¿Cuál es la etiología? El tabaco y el medio ambiente sucio. ¿Cuál es el síntoma principal? Tos y expectoración. ¿Correcto? Otra enfermedad obstructiva es la bronquiectasia. También es el bronquio, pero acá no hay hiperplasia de glándulas mucosas solamente. Lo principal, puede que no haya, puede que haya. Lo principal es dilataciones y cicatrizaciones de las vías respiratorias. ¿Ya? O sea, ese árbol bronquial se deformó con dilataciones, con cicatrizaciones, con disminución de la luz y deformidades.
¿Qué es la etiología? Agentes infecciosos persistentes. ¿Cuál es su característica? Tos, esputo purulento, fiebre. Esos son los 3 síntomas de una complicación de la bronquiectasia. Pero un paciente que no es tan complicado no tiene nada de eso, ni vive con su bronquiectasia tranquilo. Asma, dijimos, igual bronquio, hay una hiperreactividad, una hiperplasia del músculo liso, mucha cantidad de moco y hay inflamación. Causas inmunitarias son no definidas, ya saben ustedes, son los tópicos y atópicos para un paciente con hipersensibilidad. Y la característica clínica es sibilancias episódicas, tos, disnea y todo eso. El enfisema. El enfisema no es de bronquios, es de bronquiolo respiratorio principalmente y secundariamente compromete los alveolos. Dilatación del espacio aéreo distal con destrucción parietal, o sea, de la pared. ¿De quién? De las fibras elásticas. ¿Ya? ¿Quién es el responsable? El humo del tabaco. Su signo o síntoma, su síntoma principal es dispnea. Hay una última entidad que más o menos hace 10 años apareció que se llama la enfermedad de las vías respiratorias pequeñas o bronquiolitis. La localización anatómica, bronquiolos. Más o menos se parece a la bronquiectasia porque hay cicatrizaciones, hay inflamación, hay obliteración de los bronquiolos, o sea, se deforma, pero selectivamente los bronquiolos. ¿Quién es el responsable? El cigarro y el medio ambiente. ¿Qué síntoma hay? Tos y disnea. Aquí abajo más o menos es un resumen de lo que hemos dicho, así que eso ya lo leen después. Volvemos a decir lo mismo, donde el problema obstructivo crónico es de la vía aérea, todo vía aérea. Hay una serie de condiciones que puedan producir enfermedad, pero para eso tenemos nuestro sistema de defensa, nuestro mecanismo de defensa.